En este vídeo voy a comenzar una nueva serie de Magic Chess. Esta serie va a ser dedicada a un héroe en específico que muchos no saben usar y que la verdad tendrás un promedio muy alto de un 80% de win rate y un 50% de tasa de campeón fácilmente antes de llegar a mítico. Así que si quieres ver el promedio que puedo sacar con este héroe, quédate hasta el final. No tengo ninguna partida hasta el momento, todo está en limpio. He bajado a... ¿qué es esto? Mítico, épico 3 y al parecer vamos a tener un largo trayecto hasta llegar a mítico. Así que vamos entrando. Y el héroe al que me refiero no es ninguno de los épicos, no es ninguno de los muy bajos, no es ninguno muy fuerte. De hecho, es uno súper simple y que está en el logo de mi canal, que es Eva. Estoy viendo que han agregado un par de cosas como esto, no sé qué es. Mejorar. Oh, se pueden comprar las habilidades ahora. Bueno, en este caso voy a usar a Eva. Eva no tiene mucha teoría, la verdad, es casi el trabajo que puede hacer un bot. Es repetir el mismo truco una y otra vez. Algo así que hay que saber es que no es necesario llegar hasta podio 3. O sea, no es necesario llegar hasta puesto 1 para tener un buen desempeño con este héroe. El juego te pone en los rankings más altos, estando al menos en tercer puesto, uno de los 3 últimos en ganar cada partida. Ya, me refiero a que deben ganar por lo menos hasta puesto 3, tercero, segundo, primero para tener un buen desempeño con este héroe. Si se quedan en otros puestos, les va a ir mal. Ok, he visto que han añadido un par de skins nuevas que me están bloqueando. Estoy viendo cosas raras. Bien, de primeras me gusta hacer esto. Saco esto. Y de primeras me gusta siempre quedarme con 4 de oro. Así. Esto va a hacer que llegue rápido a mis 10 de oro, porque si tenemos 4 de oro llegamos a 10. Uf, qué efectos tan raros. Ok. Bueno, hubiera sido mucho mejor tomar el coso de acá, pero no me dio mucho cerebro. Ya les digo, estoy muy fuera de serie. Y no debí tomar eso. Y todo me está saliendo horrible. Disculpen, estoy un poco distraído. Bien, vamos a cambiar de planes y es armarnos un poco fuerte al comienzo. Vamos a sacarle esta cosa, ¿eh? Bien. No se preocupen, yo voy a ganar sí o sí con espíritus de la naturaleza. Voy a checar un poco más esto. Yo voy a ganar sí o sí con espíritus de la naturaleza. Ya les digo que el logo que tengo en el canal no es por nada. Así que simplemente acá les voy a mostrar cómo ganar. O sea, será un gran ejemplo de cómo ganar en el peor de las situaciones posibles. Y acá pierdo, sí. Bien. Sí. Voy a sacar esto. Ya. Voy a dejar esto ya. Bien. Nuestro héroe normalmente siempre va a ser débil ante la magia. Los magos, los artilleros, no me acuerdo bien cómo se llama esto, el tirador. Y links, héroes de mucho daño explosivo, son los que nos van a reventar muy probablemente. Nuestro héroe no es héroe de late. Nuestro héroe nunca va a ganar late a no ser que estemos demasiado armados. Así que nosotros vamos a siempre ir a jugar un buen juego temprano. Y para eso normalmente siempre hay estrategias como dejarse medir matar para obtener muchos niveles, mucho ítem y demás, pero como todo me salió horrible, vamos a ir por algo más seguro. Así que esta es normalmente la posición que siempre uso, una posición en caja, que de hecho iba a subir un video sobre eso, pero no me dio el tiempo. Así que voy a dejar mi salvage en esta cajita pequeña de 9x9 que está al costado derecho del mapa.
Y voy a hacer que este héroe que esté en la esquina sea el más fuerte. Normalmente siempre es el de la esquina, pero también pueden haber otros. Pero en general siempre es este. Bien. Otros héroes que pueden ser carries es Eudora, pero yo no recomiendo confiarse mucho en Eudora porque su habilidad es muy fácil de fallar. Roger también, pero muy pocas veces. Más a menudo se ve a una milla. A ver, déjame acuerdo su nombre. Un Beleric también puede ser muy bueno. Aquí estoy tomando el dominio de hielo porque es uno de los pocos héroes que va a servir mucho con esta sinergia. Por ejemplo, este gatito no me va a servir, Cachiporra Invernal tampoco, el casco este tampoco, o bueno, no mucho. Esta espada también pudo haberme servido si tuviera un poco más de velocidad de ataque en milla, pero como no lo tengo, me voy a lo más seguro, que es defensa. Siempre que están perdiendo, buscan defensa y van a estar mejor. Bien, siguiendo con lo que son los héroes más usados como carry en esta sinergia, nos quedamos en Beleric, después de Milla, Roger, Eudora y Jhin. Jhin también es uno de los mejores héroes usados con esta sinergia. De hecho, el 100% de las veces que usen esta sinergia, usen Jhin. Esto les va a dar una mayor probabilidad de ganar las partidas en podio. Bueno, esto como general. Si quieren ganar siempre con la misma estrategia, usen esta estrategia, y si no, pues vean torneos, porque hay sinergias muy inestables que pueden servir a veces y otras veces te pueden hacer caer muy mal, y son muy inestables esas sinergias. Yo les estoy dando el más estable que pueden usar todas sus partidas y van a tener un rate increíble hasta antes de llegar a mítico. Uy. Ya. Tomamos a los Jhin y esto. En esta sinergia no deben dejar ir ningún héroe. El 100% de los héroes que vean se los compran. Tienen que llegar a 3 estrellas en cada héroe que tengan. Yo voy a rushear nivel 6, porque en nivel 6 tengo más probabilidades de que me salgan los héroes de estrellas verdes. Y si veo que me faltan los héroes de estrellas azules, estuvo a nivel 7, pero eso ya será en juego muy tardío. Normalmente, como ven, estoy perdiendo, pero cuando lleguemos a tener la sinergia completa, que es en la siguiente ronda, que es cuando nos toca el núcleo, vamos a tener mucha más ventaja por el simple hecho de tener la sinergia completa y el núcleo. Entre menos perdamos mejor, ya les digo, pero normalmente 60 o 70% de las partidas su vida va a bajar hasta un 30 de vida más o menos. Uy, no. Bueno. He calculado mal. Así que... wow. Sí, no se preocupen, no pierdo. O sea, si siguen bien estas estrategias, no van a perder. Aquí no voy a comprar nada de esto hasta ver qué núcleo me va a tocar. Núcleo de Místico. Místico va bien con Milla. Y Milla con Alabarda. Esta Alabarda. Así que ahora sí me arrepiento de no haber tomado el Filo Desesperante. Bueno. Necesito a mi Beleric, que me lo están quitando por acá. Sí. Esa es otra estrategia. Como es muy fácil sacar 3 héroes en todos los personajes, hay algunos TARs que lo usan para obtener 3 estrellas en todos y así obtener su héroe de 5 estrellas más fácil, ya que todos van a estar completos y solamente van a salir los héroes que él quiere.
Bien, todo bien. Y ahora les digo, mi objetivo no es quedar primero. Mi objetivo es quedar mínimo en podio 3. Si quedo en podio 3, puedo estar feliz. Uy. Bueno. Nunca pierdo de vista estas jugadoras. Pequeño truquito, cuando llegan a 20 de oro, siempre compran los héroes cuando salgan las letras de que has perdido o has ganado. Eso va a hacer que no pierdas oro o dinero. No me salen Belerix. Oh. Ya. Con Wakoni va muy bien. Creo que contra mí no pueden ganar. Ok. Tenemos a Siusis. Normalmente los Stars también tienen muy poca probabilidad de ganar estas rondas. Estos tres, sí dan miedo, los Asta. Todos están perdiendo mucha vida muy rápido, y ellos se van a armar súper rápido. No hay Beleric. Bueno, no me estreso si no baja mucho mi vida. Si veo que baja mucho mi vida, voy a darlo todo para encontrar a ese Beleric. Pero mientras, mi Milla va a ser el carry. Como Milla va a ser el carry, me falta velocidad de ataque y velocidad de ataque. Sin más. Daño, velocidad de ataque. Y si es full velocidad de ataque, mejor. Ahora van a estar viendo el poder de los Jin. Cómo es que stunean en área y dejan que mis espíritus hagan más daño. Ay no. No te mueras. Casi. Bien, entre más daño le hagan los astas, mejor. Bueno. Llego a estos dos. Velocidad de ataque. Si es que me lo dejan. Eso. Ah, cierto. Me olvidé comentar al principio que a Eva siempre deben usarla con su tercera habilidad. Es la que normalmente les va a servir. Pero ahora que hay otra habilidad, llegó otra sinergia, que es la de Príncipe, puede que algunas otras de sus habilidades le caigan mejor. Pero yo siempre voy a ser fan de su tercera habilidad. Bien, nos tocó el Beleric, al fin. Beleric siempre va a ser el que más tanquea, así que hay que armarlo con la defensa. Milla, como siempre, velocidad de ataque. Y ya. Ahora sí, este es un juego prácticamente AFK. Ya. Eva siempre con su tercera habilidad. Como saben, siempre da un poquito de velocidad de ataque. Fue nerfeada. Antes hacía unos 70% de velocidad de ataque extra. Ahora solo hace un 35%. Pero aún así yo creo que es uno de los aéreos más fuertes antes de llegar a mítico. Miren lo que hace el núcleo de mítico. Si es que algún día logran bajarme toda la vida. Lo que hace es que ella entre en un trance o algo así, que hace que sea prácticamente inmortal durante un breve tiempo, hace que tenga más daño, más robo de vida, aumenta la velocidad de ataque por unos 4 segundos. Así que es como el pase a la gloria mítica. Bueno, el pase a mítico. Bien. Cuando tienen todo esto lleno,
toda la barra llena y quieren tomar uno más, no lo toman no lo toman cuando aparezca la letra de que ganaste o perdiste. Lo toman un segundo antes de que todos desaparezcan. O sea, cuando termine la ronda y va a pasar a la siguiente ronda, tienen que tomarlo rápidamente para que se quede en la tienda. Ahorita les explico a lo que quiero referirme. Mientras creo que aquí van a ver el núcleo, no, no lo van a ver. Bueno. Salen las letras de victoria, no tomo. Y aquí sí. ¿Vieron ese último segundo? Tienen que ser rápidos para que se quede en la tienda. Es un poco de práctica. No les aseguro que les salga al principio, pero después de un par de rondas sí les va a empezar a salir. Yo aquí voy a gastar. Siempre tienen que gastar oro hasta que haya un espacio aquí abajo. Bueno, ahora estoy en un tema muy complicado. Voy a vender a este grande. A estos señores ya los tengo. Sí. Y me voy a comprar el dispositivo de clonación de no sé qué, de no sé quién. Aquí no tomo ninguno de estos porque no quiero activar ninguna sinergia. Y me llevo velocidad de ataque. Esto va perfecto para Milla. Y esto va perfecto para Roger. O Jin, también depende del caso. Llevo esto. Siempre tenemos que tener siempre antes de subir a nivel 7 debemos de tener disculpen, debemos de tener a todos los héroes de estrellas verdes a nivel 3. Es muy fácil obtenerlo con este héroe, así que ustedes tranquilos nomás. Llevamos 2 de 3. Bueno, 2 de 4. Jin a veces lo pueden omitir. Estoy un poco resfriado, así que no tomen mucho en cuenta eso. Ahora sí soy prácticamente inmortal. Antes de sumar cómo lo digo. Antes de llegar a mítico y galáctico, esto es un jueguito, literalmente. No hay dificultad. Es como jugar con bots. Es una práctica, un calentamiento previo antes de llegar a las ligas reales. A ver. Seguimos buscando. Casi tenemos a Roger y Atlas mientras lo vamos armando por acá. Bien. Me faltan 2 Roger y un Jin. Súper fácil, súper sencillo, para toda la familia. Listo. A ver. Este mapa me gusta mucho. No sé cómo comprarlo o cómo obtenerlo. Súper fácil. Es que no hay complicación. Y encima si todos mueren, ella va a renacer con todo. Y con regeneración de vida adicional. En estos niveles nadie sabe cómo encontrar. De hecho, puedo imaginar que ninguno está usando magos o elementales. ¿Lo ven? Nadie toma magos, nadie toma elementales, todos se roban entre ellos, no hay estabilidad. Ya tenemos este héroe 3 estrellas. Lo peor es que no toman los espíritus de la naturaleza porque los mismos que no saben que la estabilidad existe en este juego son los que menosprecian a este héroe. Así que solamente me aprovecho de eso y tomo el héroe que me has tomado del juego. Más que yo sé que está fuerte, me da curiosidad. ¿Qué era esto? Siempre me olvido. Una pieza de equipamiento.
Bien, el siguiente ítem creo que es un poco de regeneración de vida. No estoy seguro. Ok, ya no necesito nada. Así de rápido me armaron. Mira esa regeneración. Uy, se congeló. Ay no, casi. Creo que es un poco de vida para todos. Un yelmo de estos que dan más vida me vendría bien. No me tocó nada. Ya depende de lo que me dejen. Creo que un escudito extra. Bien. Ya. Sí, me va bien. Mi escudito está puesto ahí. Voy a buscar mi Roger. El segundo de Nick. Uy, no, me dejé el... Kanita también es muy buena con este dispositivo de clonación. Se puede bajar a todos los oficinas mística del mapa. Pero no fui... No lo vi, no me acordé de que existía ese héroe aún. Como les digo, no he jugado hace un buen tiempo, así que estoy medio distraído. ¿Esto qué es? Ah, luchadores con recompensa en llama. Estos sí me pueden matar, pero no lo harán. El stun de esos luchadores es demasiado fuerte. Es la única sinergia en este juego que puede matarse a muchos imparables, como lo que son los poderes astrales. Bueno, quiero mi Roger. Ahí está mi Roger. A ver si puedo subir de nivel esto. Y un poquito más de defensa. Y vida. Así, no es defensa, ¿no? Ya no es defensa, ahora solamente es vida. Ah, reducción de daño. Ah, pero solamente es cuando está activada la sinergia. Así que solamente es más vida. Tengo mi baja demonios, así que este tipo va a ser como un papel. Estos son luchadores con tierra de Río Arcadia o arqueros. Arqueros con Río Arcadia. Igual, muy fácil. No me hacen nada. Es muy bueno. Muy fácil. No sé por qué me fastidia tanto haber perdido esa carita. Gracias. Y estamos. Literalmente estos son todos los héroes que vas a necesitar para tener ese mítico con un 80% de win rate. Es el Beleric, Karita, Roger, Milla, Eudora y Atlas. Solo son creo que 5 euros, 6 que vas a necesitar. Y con eso tienes la victoria. Jhin es bueno también, muy bueno. Es indispensable para estas sinergias. No queremos ninguna activa. Supongo que me ayude esto para Carita. Carita que no se monta. Tres estrellas. Carita con libro. ¿Y ya? No me había tomado nada más. Ah, eso. Ya. Voy a ver si me toca algo más. Ay, no. Ya, esta también la gano. Wow. ¿Cuánto daño?
Wow. Ya. Contra este tipo de juegos era muy bueno una carita 3 estrellas, pero no fui rápido y perdí una carita de 3. Pero no quiero perder tampoco. Voy a dispersar estos héroes. Si no me acuerdo mal, era algo así. ¿Así? Algo así era. Ya, bueno. A ver qué sale. ¿Quién hizo más daño acá? Drake, Kadita. Kadita, Eudora. Pero Eudora no hace mucho daño en área. Bueno. Le pongo toda la esperanza a esta posición. Ah, Hayabusa. Le habían hecho un cambiazo. Vamos. Eso es. No es. No es. No es. Uf. Bueno. ¿Qué puedo hacer acá? ¿A ti? Creo que sí. A ver, déjame ver. Déjame cambiar todo rápido. Y voy a hacer esto. No voy a dejar de mover esto para que sea totalmente indescifrable para el enemigo. Ya al último segundo lo acomodo todo. Ya bueno. Ni siquiera se movió. Perfecto. Uf, está medio difícil. Esto, definitivamente. Para Roger, daño de golpe. Porque Roger no hace daño progresivo. De hecho, ya estamos en podio 3. Ya estamos en segundo puesto, así que con esto estamos felices. No necesitamos más. Voy a cambiar esto por ello. De esta forma. Y ya está. ¿Qué está haciendo él? Nada, no se esfuerza. Literalmente ya está en modo FK. AFK. No ha mejorado nada, así que si tengo la misma posición voy a ganar de la misma forma. Es exactamente lo mismo. Perfecto. Listo. Esta fue una partida un poco intensa. No me esperaba mucho que hiciera tanto daño ese señorito. Pero hemos ganado la primera partida de esta serie que recién estoy empezando. Literalmente va a ser una serie que va a ser hasta llegar al mítico. Esto supongo que va a ser una introducción. El próximo video va a ser el primer capítulo y vayan a verlo si quieren seguir aprendiendo sobre este héroe tan misterioso. Así que nos vemos en la próxima. Bye. Algo que casi se me olvida comentar es que, como ven, aquí hay una taza de campeón que es cuando quedas primer puesto y la tasa de top 3 de calificados. En sí, el juego califica más el top 3 que la tasa de campeón. La tasa de campeón la califica también, pero es casi lo mismo que el top 3. La verdad, es como un paso más atrás, pero es
es también una gran hazaña que te va a hacer subir rápidamente a mítico. Esto era todo lo que quería comentar, así que nos vemos en el próximo video. Chao.